Hola, yo soy Pablo, mejor conocido como Pablo. Síganme en redes sociales como Pablo Paramédico. Bueno, y el día de hoy vamos a ver el capítulo 23 de nuestro manual, que es urgencias psiquiátricas y trastornos de la conducta. También vamos a ver un poquito lo que es el suicidio, ¿sale? Para empezar en el contexto tenemos que saber a qué nos referimos, entonces vamos a hablar sobre la conducta, ¿sale? La conducta es la forma en cual la persona actúa o realiza alguna de sus actividades, cualquiera que sea. No solamente se basa en lo mental, sino también en la actividad física, ¿sale? Entonces, todo lo que es conducta es cómo nos vamos desarrollando nosotros como personas, ya sea físicamente y mentalmente, ¿sale? ¿A qué nos referimos como emergencia de la conducta? Bueno, pues es la situación en la cual la persona se muestra en una conducta anormal, dependiendo de una situación dada, ¿no? Por ejemplo, ¿en dónde podríamos encontrar una emergencia de la conducta? Bueno, la podríamos encontrar en, no sé, tal vez una persona que acaba de perder a un ser querido, algún enfrentamiento. Entonces, en todos estos depende de la situación que nosotros, o más bien, la manera de cómo tomemos esa situación es de definirse si es una emergencia o no de la conducta, ¿sale? Y bueno, para los cambios de conducta, pues existen numerosos factores que pueden ocasionar el cambio de conducta de una persona. El nivel de estrés que tenga, alguna enfermedad médica, algún trastorno psiquiátrico, el uso de alguna sustancia. Entonces, todo esto puede hacer que tengamos cambios en la conducta. Bueno, ¿cuáles son las causas comunes médicas referentes a un estado mental alterado? ¿Sale? Entonces, recordemos que el cambio de conducta puede deberse también o se puede relacionar con un estado mental alterado. Nosotros no podemos determinar, eh, decir, ok, tiene un trastorno de la conducta sin antes haber, eh, pues, evaluado todos nuestros signos y todos nuestros síntomas. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes de un estado mental alterado? Bueno, tenemos la hipoxia, tenemos la hipoglucemia, tenemos un traumatismo craneoencefálico, tenemos también algunas sustancias tóxicas como son las drogas, como son alcohol, ¿sale? Tenemos también, puede ser también el exceso de frío o de calor, hacer que nuestro estado mental cambie, ¿sale? Y aquí podría entrar también lo que es, bueno, el evento vascular cerebral. También tenemos lo que es, pues, la falta de irrigación sanguínea. Entonces, todo esto hace que pueda tener nuestro estado mental alterado. Y como les decía, el hecho de que nosotros podamos determinar un cambio de la conducta, primero tendremos que asegurarnos de que no se trata de un problema físico, que son algunos de los que acabo de mencionar. La mayoría de ellos ya los vimos, ya vimos qué es lo que causan y por dónde se van y qué es lo que ocasionan. Entonces, nosotros primero que nada tenemos que descartar todas estas sintomatologías de algo físico. Posteriormente a descartar toda esa sintomatología de algo físico, entonces vamos a, entonces sí a pensar que es un cambio de la conducta, ¿sale? Ahora, ¿cómo podremos saber si o cuál es el indicio, ¿sale? ¿Cuál es nuestra pauta que nos da? Bueno, primero que nada, alucinaciones visuales y auditivas, eso lo podemos tomar ya como emergencias conductuales. Alucinaciones visuales o auditivas, alteración o pérdida de la memoria, las pupilas también están dilatadas o están asimétricas, la cialorrea, si se recuerdan que es la cialorrea, la salivación excesiva, ¿sale? Incontinencia o pérdida del control del esfínter. ¿Qué es el esfínter? Bueno, lo que nos regula hacer pipí o popó, que nosotros tenemos el control. Bueno, cuando hay un estado mental alterado o causado por una emergencia conductual, pudiese haber relajación de esfínteres. Bueno, ahorita vamos a continuar hablando sobre los problemas psiquiátricos. ¿Cuáles son los problemas psiquiátricos más comunes? Bueno, tenemos la ansiedad, fobia, depresión, trastorno bipolar, paranoia y esquizofrenia, ¿sale? Ahorita les voy a explicar un poquito más sobre cada uno de ellos. El primero que tenemos es la ansiedad. Bueno, la ansiedad es ese estado doloroso de intranquilidad o esa sensación de tener algún problema inminente,
¿sale? Esta es una forma, la forma más común de una enfermedad mental, ¿sale? Se caracteriza por inquietud, se caracteriza también por agitación. Con frecuencia los pacientes tienden a hiperventilar, ¿sale? Esto puede conducir a un ataque de pánico, tener miedo, estar muy inquieto, y bueno, pues eso entra en un trastorno psiquiátrico. Hay que aprender a diferenciarlos para poder saber cómo tratar al paciente. Ahora, nosotros aquí en Cruz Roja, por lo menos en la delegación Campeche, no vamos o no acudimos a llamados de emergencia en donde como antecedente tengamos algún tipo de paciente psiquiátrico. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las llamadas son por violencia, o porque está en una crisis del trastorno mental o de la enfermedad mental. Entonces nosotros no contamos con algún tipo de apoyo para poder, pues bueno, tranquilizarlos. En este caso, ¿qué es lo ideal? Bueno, ponerle un relajante o un sedante para que la persona logre calmarse y posteriormente pueda pues hablar de su problema, ¿sale? Pero nosotros aquí en Cruz Roja, Delegación Campeche, pues no manejamos tanto ningún tipo de medicamento como algún tipo de tratamiento, ¿sale? Entonces vamos a continuar con la fobia. Bueno, creo que todos hemos sentido alguna vez fobia, ¿no? Bueno, es ese miedo irracional hacia una cosa o lugar o situación específica. Existe tensión, inquietud y pues bueno, se puede manejar con intenso miedo, ¿sale? Es muy cercano a la ansiedad, es muy parecido a la ansiedad. Te puede dar taquicardia, disnea, que es la dificultad respiratoria, pulso irregular, inclusive podemos tener situaciones ya físicas como la diarrea y bueno, una sudoración excesiva. Otro trastorno del que debemos hablar es sobre la depresión, que este es un trastorno bastante común, ¿sale? Es esa sensación de profunda tristeza, falta de valor y de desaliento. Es el más común de todos los problemas psiquiátricos y pues es el factor apremiante del 50% de los casos de suicidios. Entonces, las personas que entran en depresión tienden, o por lo menos el 50% de la población según el estudio, pues tienden a tener intenciones suicidas, ¿sale? Es muy común que el paciente se aísle, que la persona necesite estar solo, ¿sale? Va a estar llorando, va a estar apático, va a estar distraído. Entonces hay que identificar muy bien la depresión y pues bueno, nosotros les vuelvo a repetir como paramédicos, pues bueno, como técnicos en urgencias médicas básicas, entre nuestras pues atenciones, no podemos darle una atención psicológica al paciente, puesto que necesita ir con un profesional de esa área, como es un psicólogo o ya en casos más avanzados, pues un psiquiatra. Vamos a hablar ahora sobre el trastorno bipolar. Bueno, este es un problema maníaco depresivo, ¿ok? Entonces el paciente cambia de lado a lado opuesto, si ustedes tóxicas, son ustedes. Entonces, bueno, se puede sentir o muy bien o de repente muy mal. Sí, otra vez ustedes. Entonces, puede ocurrir en horas, puede ocurrir en meses, puede ocurrir por algún detonante, cualquier cosa que lo haga recordar, pues bueno, va a tener ese trastorno bipolar, ¿sale? Es muy fácil que se pueda acompañar de, pues, alucinaciones, ¿sale? La paranoia, bueno, es esa falta de confianza o sospecha exagerada de fundamentos como el COVID-19, ¿sale? Con frecuencia el paciente se muestra muy hostil y poco cooperador. Tiene delirios de persecución, todo está en contra de él, todas las cosas que hacen están en contra de él, todo lo va a llevar a que sea dañado y bueno, puede mostrar pues episodios de comportamiento raro agresivo porque él siente que está siendo atacado o está siendo pues agredido. Entonces, él por lógica, al intentar defenderse, pues puede ser agresivo. Bueno, el último trastorno que vamos a tocar es el trastorno que también me parece bastante común, que es la esquizofrenia, ¿sale? La esquizofrenia es un grupo de varios trastornos, si se dan cuenta,
ahorita que hablemos un poco sobre la esquizofrenia, se va a dar cuenta que encaja en varios grupos de pues trastornos, ¿sale? Hay un mito muy común en cuanto a la esquizofrenia, o bueno, no es un mito, sino que es lo menos probable o lo menos común que se manifieste como un trastorno de personalidad múltiple. Ejemplo, Patricia, ¿verdad, Gibran? Así como Patricia y Gibran, que se cambian de personalidad, bueno, pues entonces, esta parte de la esquizofrenia, el más común de los casos, pues no se presenta de esta manera, como ustedes o como nosotros normalmente lo tenemos conceptualizado. Se caracteriza por alteraciones del lenguaje, del pensamiento, ilusiones extrañas, alucinaciones, aislamiento, falta de expresión emocional. Entonces, a veces, no sé, por ejemplo, el paciente puede estar muy tranquilo y de repente decir algo incoherente, aunque para la persona es completamente coherente lo que está haciendo. O puede decir cosas raras, citar personas que ya hayan fallecido, deidades, todo esto entra en un trastorno esquizofrénico. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a hablar sobre el suicidio. ¿Sale? Bueno, un intento de suicidio, ¿qué es? Pues ese acto que tiene por objeto terminar con la vida. También se le conoce como autolisis. ¿Sale? Las mujeres hacen un mayor número de intentos, pero los hombres son los que tienen mayor efectividad en hacer, o lo hacen con mayor frecuencia, este acto de autolisis, ¿sale? Más de la mitad se realiza con armas de fuego, que es algo, pues, alarmante. Y, bueno, las maneras menos efectivas, o las que realmente no son válidas, son aquellas en las cuales se intentan cortar las venitas o ingieren algún tipo de medicamento. Esas son las menos efectivas. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, tarda bastante en hacer efecto, ¿no? En Estados Unidos es la 10ª causa de muerte en cualquiera de las edades y la segunda causa en adolescentes. En México es el lugar 18 como causa general de muerte. Bueno, para que tengan un dato, cuando una persona se suicida, probablemente ya haya tenido intentos previos, ¿sale? El 75% de estas personas dicen, ok, me voy a matar, o hace algún acto como cortarse las venas, como ingerir medicamentos, hasta que logran pues su cometido, que es suicidarse, ¿sale? El hecho de que se intente suicidar es porque tiene algún problema mental, no simplemente o no solo se basa en la necesidad de atención. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No confundamos el hecho de atención, necesitamos atención, a un problema o un trastorno en la conducta o psiquiátrico. Entonces, la salud mental también es sumamente importante. Entonces, nunca dar por hecho que solo quiere atención la persona. Hay que mejor pues darles o conducirlos a que acudan a una consulta con un profesional de la salud, en este caso un psicólogo. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los principios básicos, ¿sale? Bueno, más bien, sobre el manejo de la emergencia de la conducta, y tenemos que tener en cuenta estos principios básicos. Toda persona tiene sus limitaciones, todas las personas tienen sus propios sentimientos, toda persona tiene o más o menor capacidad de tolerar un cierto tipo de crisis, ¿sale? Todas las personas sienten algunas emociones cuando se ve involucrado un desastre o alguna lesión, ¿sale? La lesión emocional es tan real como la lesión física. Las personas que experimentan una crisis emocional no simplemente se sanan o quedan bien, tienen que ser conducidos hacia a una atención profesional, ¿sale? Las diferencias culturales tienen un significado especial cuando uno es llamado a intervenir a una emergencia de la conducta. Muchos de estos casos los confunden o los pueden tomar como algo religioso. Sin embargo, pues nosotros tenemos que ser, como lo dicen nuestros principios, imparcial en la atención, porque no podemos tomar partido de la religión, pero tampoco podemos ofender, o en este caso que se sientan ofendidos por no tomar en cuenta, pues bueno, lo que ellos piensan o creen, ¿sale?
¿Qué técnicas debemos de manejar o cómo debemos de manejar a un paciente? Bueno, primero que nada, hablar con una voz calmada, directamente al paciente, hablándole de frente y atenuante, ¿sale? Hay que tener siempre tener una distancia prudente, porque pues ellos siempre están listos para agredir, porque ellos en su trastorno se sienten agredidos, ¿sale? Hay que buscar siempre la cooperación del paciente, así como su consentimiento informado, y pues siempre tener un buen contacto visual o mantener un contacto visual siempre con el paciente. No hacer movimientos rápidos. Si ustedes hacen un movimiento rápido, puede ser que el paciente tenga alguna, por ejemplo, no sé, tenga alguna reacción voluntaria por el hecho de que tú te has movido rápidamente. Entonces hay que responder con honestidad. No hay que ofrecer falsas expectativas. Bueno, esto es de cajón, siempre lo tenemos que hacer. O sea, no vamos a amenazar, ni retar, ni menospreciar cuando un paciente está alterado. Lo importante es no discutir con el paciente. Galo, sí, a ti te estoy hablando. No discutir con los pacientes, ¿ok? ¿Sale? Siempre decir la verdad y pues no seguir la corriente. O sea, por ejemplo, si el paciente empieza a tener alucinaciones, no es correcto que nosotros hagamos ese tipo de seguimiento. O sea, decir, sí lo veo. Es completamente incorrecto. ¿Sale? Esto es muy importante. Lamentablemente todas las emergencias conductuales nos quitan tiempo. Entonces, para poder atender efectivamente una emergencia conductual, vamos a necesitar tiempo. No hay que dejar solo al paciente para que no pueda hacer una autolisis o alguna lesión. Siempre involucrar a los familiares y amigos para que la persona se dé en confianza. Ahora, si la persona ha tenido algún problema con alguno de ellos, pues bueno, no es tan recomendable que estén ahí. Los puedes dejar que platicar. Siempre decir la verdad. Y pues, primero que nada, a nadie le gusta que lo amarren, ¿no? Entonces, si podemos tratar de evitar la sujeción, bueno, sería entonces, pues lo ideal, no obligar al paciente a tomar algún tipo de decisión o no ponerlo en algún tipo donde tenga que decidir por una cosa u otra porque se van a alterar, ¿sale? Hay que tratar de alentar al paciente para que realice las actividades. Esto va a reducir bastante la ansiedad que va a tener el paciente y pues dispersar cualquiera de la muchedumbre o de las personas que pues estén ahí para que no se alteren. Entonces, vamos a identificarnos. Vamos a hablar claro y lento, ¿sale? Vamos a mantener un contacto visual, ¿sale? No vamos a juzgar y vamos a tratar al paciente con todos los síntomas y creyendo en todo lo que él nos dice. Y siempre decir nosotros, pues, la verdad de las cosas. Es importante, bueno, que siempre tenemos lo primero que antes de arribar a la escena, ¿qué es lo que tenemos que ver? Nuestras medidas de EPP, ¿sale? Ahora, hay que tener siempre especial precaución con nuestra seguridad en estos casos, ¿sale? Vamos a ubicar primero, por ejemplo, no nos digan que está dentro de un domicilio y tú no logres visualizarlo. Primero tiene que entrar, por ejemplo, alguien conocido o tienes que lograr visualizar a ver el paciente porque muchas de esas personas están escondidos y pues al tú entrar a su espacio personal, pues esta persona puede tomar represalias en tu contra, ¿sale? Si no es posible garantizar el lugar antes de que llegue, hay que esperar que llegue pues la unidad de policías para que nos logre pues tener un pequeño colchón de seguridad, ¿sale? Cuando estamos en una escena potencial de suicidio hay que estar muy muy alertas, ¿sale? Nunca darle la espalda ni bajar la guardia, o sea, no que se vayan a poner a pelear, ¿no? Sino que siempre estar alerta del paciente y pues nunca darle la espalda porque nos puede hacer daño, ¿sale? Hay que mantenernos lejos en una zona que no sea de peligro. Hay que también buscar en la escena para poder determinar qué es lo que está pasando. Bueno, pequeños indicios o qué fue lo que pudo haber pasado para que el paciente esté en ese estatus, ¿sale? Bueno, y ya para pues terminar, ya evaluamos la escena, llegamos al lugar y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo de siempre. Primero ADVI,
amigo, ¿te encuentras bien? ¿No te encuentras bien? Siempre tener siempre la precaución de la distancia. Es importante hablarle claramente y de frente al paciente. Posterior a ello, pues vamos con lo demás. Primero, si el paciente está consciente, pues ABC. Si está inconsciente, CAB. Evaluación primaria, evaluación secundaria. Importantísimo el sample para poder determinar si tiene algún trastorno o control médico. ¿Sale? Entonces, si tienen alguna duda, pues me conteste con otro video o algún mensaje, se lo pasen por ahí a la gestora. Y pues, pues ya vamos a ver entonces urgencias de mato. ¿Sale? Recuérdenme seguir en redes sociales, Pablo Paramédico, fanpage. Los quiero muchachos y los extraño.